La familia puede ser complicada, pero jamás imaginé que mi propio hermano y su esposa intentarían robarme mi casa de playa como si nada. Soy Rachel. Y esta es la historia de cómo la avaricia de mi cuñada desencadenó uno de los momentos de justicia más satisfactorios que he vivido. Compré mi casa de playa hace 5 años, mucho antes de que mi hermano James se casara con Sara. Era mi sueño hecho realidad, una hermosa propiedad de 3 habitaciones justo frente al mar, con una terraza envolvente y ventanales de piso a techo, desde los cuales se podía ver el atardecer caer sobre el océano. Trabajé durante años como abogada inmobiliaria, ahorrando cada centavo y llevando una vida modesta, mientras mis colegas derrochaban en autos de lujo y ropa de diseñador. Cuando finalmente encontré la propiedad perfecta, supe que todos esos sacrificios habían valido la pena. La casa necesitaba arreglos. Los dueños anteriores la habían dejado deteriorarse. Pero yo vi su potencial. Pasé los fines de semana, pintando, arreglando, renovando. Cada clavo que clavaba, cada pared que pintaba, la sentía más mía. Estaba orgullosa de lo que había logrado por mí misma. Entonces James conoció a Sara, al principio. Parecía simpática, siempre elogiaba la casa cuando venían de visita. Preguntaba por las renovaciones y mostraba un aparente interés genuino por mi trabajo. Me alegraba que mi hermano hubiese encontrado a alguien que encajara tan bien en la familia. Este lugar es absolutamente hermoso, decía Sara, pasando la mano por las barandas recién restauradas de madera. ¡Qué suerte tienes de tenerlo! Debería haber notado el brillo en sus ojos al decir suerte, como si mis años de trabajo y ahorro no hubiesen tenido nada que ver. El problema comenzó 6 meses después de su boda. Sara empezó a dejar caer comentarios sobre lo agradable que sería si pudieran usar más seguido la casa de playa. Al principio, eran menciones casuales en las cenas familiares. Sabes, a James y a mí nos encantaría pasar más tiempo junto al mar, decía, lanzándome miradas significativas desde el otro lado de la mesa. Es una pena que una casa tan bonita esté vacía tantas veces. Le expliqué que usaba la casa regularmente para escapadas de fin de semana y como un espacio tranquilo para trabajar en casos complicados. Pero Sara no se dio por vencida fácilmente. Las insinuaciones se convirtieron en peticiones directas y luego en exigencias. Comenzó a decirle a otros miembros de la familia que yo era egoísta por no compartir más la propiedad. Incluso mi hermano, quien siempre había apoyado mi independencia, empezó a repetir sus ideas. Vamos, Ratch me decía, usando mi apodo de infancia. La familia debe compartir con la familia. Mamá y papá siempre nos enseñaron eso. Convenientemente olvidaban que, años atrás, yo le había ofrecido a James ayudarlo a ahorrar para su propia casa de playa. Pero él siempre había preferido gastar en autos costosos y vacaciones de lujo. Ahora, de repente, mi casa debía convertirse en una propiedad familiar. Todo llegó a un punto crítico cuando Sara perdió su empleo. Ella y James habían estado viviendo por encima de sus posibilidades, y su situación financiera se volvió insostenible. Una noche aparecieron en mi apartamento del centro sin avisar. Tenemos que hablar sobre la casa de playa, declaró Sara, sentándose en mi sofá sin siquiera pedir permiso. Levanté una ceja, ya sospechando hacia dónde iba esto. ¿Qué pasa con ella? Bueno, comenzó, con ese tono dulzón falso que ya me resultaba insoportable. James y yo estamos pasando por un momento difícil económicamente. Como sabes, hemos estado pensando en cómo reducir nuestros gastos, y se nos ocurrió una idea brillante. James permanecía en silencio a su lado, incómodo pero sin objetar. Pensamos que podríamos mudarnos a la casa de playa por un tiempo, continuó Sara. Nos ayudaría muchísimo a estabilizarnos. Casi no la usas entre semana y prometemos cuidarla muy bien. Los miré incrédula. Mudarse a mi casa de playa, la misma que compré y renové con mis propias manos. No seas tan dramática, dijo Sara, poniendo los ojos en blanco. No te estamos pidiendo que nos la regales. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos mientras solucionamos las cosas. Tal vez por 6 meses o algo así. Miré a mi hermano, esperando ver en él una señal de que comprendía lo inapropiado de la petición. En cambio, solo me devolvió una mirada suplicante. Por favor, Ratch, somos familia.
Nosotros haríamos lo mismo por ti, qué conveniente. Vivían en un apartamento de una habitación y jamás se habían ofrecido a ayudarme en nada. Aún así, contra mi mejor juicio y porque quería a mi hermano. Decidí ser generosa, pero con condiciones, 1 mes. Dije con firmeza. Pueden quedarse 1 mes mientras buscan algo más asequible, pero necesito que firmen un acuerdo de ocupación temporal. La cara de Sara se iluminó. Pero vi en sus ojos una expresión calculadora que debería haberme advertido de lo que vendría. Oh, no necesitamos nada formal entre familia, protestó. Solo danos las llaves y prometemos cuidar todo. Pero insistí. Como abogada inmobiliaria, había visto demasiadas situaciones desastrosas por no dejar las cosas claras. Firmaron de mala gana y les entregué un juego de llaves, dejando muy claro que se trataba de una estancia temporal. Durante las primeras 2 semanas todo pareció ir bien. Me enviaban fotos de atardeceres y me agradecían por la oportunidad. Pero luego las cosas empezaron a cambiar. Sara comenzó a hablar de redecorar. Este lugar necesita un poco de renovación, me decía. Por teléfono, esas cortinas ya están pasadas de moda y la cocina necesita un toque moderno. Le recordé que era un arreglo temporal, pero ella solo se reía. Empecé a notar pequeños cambios cada vez que iba a revisar. Mis decoraciones cuidadosamente elegidas estaban siendo reemplazadas por objetos llamativos y ostentosos al gusto de Sara, que chocaban con la atmósfera tranquila de la casa. Cuando los confronté, Sara se puso a la defensiva. Estamos viviendo aquí ahora. Deberíamos poder sentirnos cómodos. Por 1 mes, le recordé. El acuerdo fue por 1 mes. Ahí fue cuando mostró su verdadera cara. Sobre eso, James y yo hemos estado hablando. Y realmente creemos que lo mejor sería hacer de esto un arreglo permanente. Sentí que me subía la presión. ¿Permanente? Esta es mi casa, Sara. El acuerdo fue por 1 mes. No está siendo muy familiar, ¿sabes? Espetó, además. Ya nos inscribimos en el gimnasio local y comenzamos a ver escuelas por la zona. ¿Escuelas? Me quedé helada. No van a quedarse lo suficiente como para necesitar escuelas, pero ya habían tomado su decisión. Al día siguiente descubrí que habían cambiado las cerraduras cuando mi llave no funcionó. Me quedé parada en mi propio porche, mirando las nuevas cerraduras sin poder creerlo, cuando Sara abrió la puerta con una sonrisa arrogante. «Ay, ¿te olvidamos dar las llaves nuevas? ¡Qué despiste el nuestro! Es que sentimos que necesitábamos más seguridad. Tú entiendes, ¿verdad?». Detrás de ella pude ver que más de mis cosas habían sido removidas o reemplazadas. Sentí el corazón hundirse al darme cuenta de lo ingenua que había sido al confiar en ellos. Esto es ilegal, dije con calma, mientras mi mente de abogada comenzaba a actuar. No pueden cambiar las cerraduras de una propiedad que no les pertenece. La sonrisa de Sara se ensanchó aún más. En realidad, la posesión es 9/10 de la ley. ¿No es así? ¿Y cómo somos familia y tú aceptaste verbalmente que nos quedáramos aquí? Básicamente ya se considera una posesión adversa. James lo investigó. Tuve que contener la risa. Mi hermano, que apenas aprobó su clase de derecho en la secundaria, pensaba que podía ganarle a una abogada inmobiliaria. En materia de propiedad, ¿eso crees?, pregunté, manteniendo la voz firme. Así es, dijo James, apareciendo detrás de Sara. ¿Y si intentas echarnos? Le diremos a todos que te negaste a ayudar a tu propia familia en un momento de necesidad. Mamá y papá estarían tan decepcionados. Estaban tratando de manipularme con culpa familiar, pero no tenían ni idea con quién se estaban metiendo. Sonreí, metí la mano en mi bolso y saqué el teléfono. Antes de seguir esta conversación, ¿por qué no revisan los registros de propiedad? Son públicos, ¿saben? Adelante, busquen esta dirección. La sonrisa confiada de Sara se desvaneció un poco, pero sacó su teléfono y comenzó a escribir. Esperé pacientemente, sabiendo exactamente lo que encontraría. El color desapareció de su rostro mientras leía la pantalla. Esto no puede ser cierto. ¿Qué pasa?, preguntó James, asomándose por encima de su hombro. La casa no está a nombre de Rachel. Pertenece a una corporación. Mi sonrisa se hizo aún más amplia. Exactamente. Ocean View Properties LLC, para ser precisa.
Es una empresa que establecí años antes de comprar esta casa. ¿Y saben qué más? Me miraban. Su seguridad derrumbándose. Ese contrato de ocupación que firmaron no lo hicieron conmigo personalmente, lo firmaron con la LLC, lo que significa que ya no están tratando con la familia. Están tratando con una entidad legal y acaban de violar al menos media docena de cláusulas de ese contrato. Pero no puedes hacer eso, balbuceó Sara, somos familia. La familia no intenta robarle a la familia, respondí con firmeza, ahora tienen dos opciones, pueden irse voluntariamente ahora mismo. O puedo pedirle a mi abogado corporativo que inicie el proceso de desalojo. ¿Cuál prefieren? James finalmente encontró su voz. ¿De verdad harías eso a tu propio hermano? ¿Tú de verdad intentaste robarme mi casa? Repliqué. Así que sí. Lo haría. Tienen hasta mañana, por la mañana para salir. Y sí, ya llamé a un cerrajero para cambiar nuevamente las cerraduras. Las siguientes horas fueron tensas mientras empacaban sus cosas. Sara alternaba entre llorar por mi supuesta crueldad y amenazar con contarle a toda la familia lo despiadada que era. Pero me mantuve firme. Mientras cargaban la última caja en su auto, Sara se volvió para hacer un último intento. Sabes, mamá y papá siempre dijeron que tú eras la egoísta, escupió, y parece que tenían razón. No pude evitar reírme. En realidad, mamá y papá sabían todo sobre la LLC. De hecho, papá fue quien me sugirió que la creara cuando empecé a buscar propiedades. Dijo que me protegería precisamente de situaciones como esta. Sus mandíbulas se desplomaron al escuchar esto. Todo ese tiempo pensaron que estaban jugando una partida inteligente, pero ya habían sido superados antes siquiera de empezar. Pero, en todas esas cenas familiares, nunca dijiste nada, protestó James. Porque no era asunto tuyo cómo estructuré mi propiedad, respondí, igual que ahora tampoco lo es. Adiós, James. Adiós, Sara. Nos vemos en Navidad en casa de mamá y papá después de que se marcharon. Cambié todas las cerraduras otra vez e instalé un sistema de seguridad. También pedí a mi abogado que les enviara una carta formal, advirtiéndoles contra cualquier intento futuro de acceder a la propiedad. Las consecuencias familiares fueron previsibles. Sara trató de pintarme como la villana, alegando que los había echado cruelmente cuando más lo necesitaban. Pero cuando mamá y papá revelaron que no solo sabían de la LLC, sino que la habían alentado, su historia se desmoronó por completo. Criamos a nuestros hijos para que fueran independientes y responsables, le dijo mamá a Sara en la siguiente reunión familiar. Rachel trabajó duro por lo que tiene. Si tú y James quieren una casa de playa, tendrán que ganársela igual. La experiencia cambió para siempre mi relación con mi hermano y mi cuñada. James eventualmente se disculpó, admitiendo que había dejado que el materialismo de Sara nublara su juicio, pero las cosas nunca volvieron a ser como antes entre nosotros. Sara, por su parte, nunca me perdonó por haberla vencido. Aún lanza comentarios sarcásticos en las reuniones familiares sobre quienes valoran las propiedades más que a la familia. Yo simplemente sonrío y me recuerdo que la vista al mar vale cada gramo de su resentimiento. Toda la situación me dejó varias lecciones valiosas. Primero, confía en tus instintos. Si alguien muestra demasiado interés en tus bienes, probablemente tenga motivos ocultos. Segundo, protégete legalmente, incluso y especialmente cuando se trata de la familia. Y tercero, nunca subestimes el poder de la planificación anticipada. Mi casa de playa sigue siendo mi santuario, quizá ahora más que nunca, porque la he defendido. Cada vez que me siento en esa terraza envolvente a ver el atardecer sobre el océano, recuerdo que hay cosas que valen la pena proteger. Y que la mejor defensa es una estrategia bien pensada. La historia se esparció por la familia extendida y el círculo de amigos, convirtiéndose en una especie de advertencia sobre la codicia y el derecho malentendido. Algunos primos que habían estado considerando hacer jugadas similares con propiedades familiares, de repente, se volvieron mucho más respetuosos con los límites.
Sara y James finalmente lograron estabilizar sus finanzas, aunque les tomó más tiempo del que hubiera sido necesario y se hubieran enfocado en solucionar sus propios problemas en lugar de tratar de quedarse con lo mío. Compraron una casa pequeña, sin vista al mar. Pero dentro de sus posibilidades, aún me llegan comentarios por la vía familiar de que Sara se queja de lo injusto que es que yo tenga una casa de playa tan hermosa solo para mí. Pero ahora, cuando lo hace, otros familiares simplemente le recuerdan que intentó robársela y fracasó. Por mi parte, he hecho algunos ajustes en la forma en que manejo el tema de la familia y la propiedad. Todavía organizo reuniones familiares ocasionales en la casa de playa. Pero ahora todos firman un acuerdo de visitante antes. Algunos lo llaman excesivo. Yo lo llamo prudente. La experiencia también me inspiró a iniciar un pequeño negocio, paralelo asesorando a otras mujeres sobre cómo proteger sus activos, especialmente frente a presiones familiares. Es sorprendente cuántas personas enfrentan situaciones similares sin saber cómo protegerse legalmente. Una tarde, casi un año después del incidente, estaba sentada en mi porche cuando recibí un mensaje inesperado de James. Ahora entiendo por qué eras tan cuidadosa con tu propiedad, describió. Sara está presionando a sus padres para que nos cedan su cabaña. Dice que, básicamente, está abandonada porque solo la usan en verano. ¿Te suena familiar? Tuve que reírme por la ironía. Quizás deberías sugerirles que formen una LLC, respondí. Su mensaje llegó enseguida, ya lo hice. A Sara no le gustó nada, fue un pequeño momento de reivindicación, saber que mi hermano había aprendido algo de nuestra experiencia. A veces, las lecciones más duras son las más valiosas. La casa de playa sigue siendo mi refugio, mi inversión, y ahora un símbolo de haber defendido lo que es justo. Cada mejora que hago, cada minuto que paso allí, se siente más significativo porque luché por conservarlo. Mientras escribo esto, desde mi rincón favorito en la terraza, viendo cómo las olas llegan a la orilla, no puedo evitar sentir gratitud. No solo por la casa en sí, sino por la sabiduría de haberla protegido. La brisa marina se lleva los últimos rastros de amargura, dejando solo paz y la satisfacción de saber que, a veces, la justicia sí llega con vista al mar.